Jorge Escada. Compañero presidente, asambleístas, este tema reafirma un principio que hoy lo recogemos con fuerza en esta Asamblea Constituyente y que tiene que ver con este principio de la autodeterminación de los pueblos frente a un problema que no se lo puede ocultar y que a diario en estos últimos días la prensa narra, la prensa internacional nos dice algunos hechos, como en los Estados Unidos, para poner un ejemplo, han racionalizado la venta de arroz en los supermercados. Recientemente, hoy sale esta noticia. Y como también nos informan y nos reportan que la inflación acumulada en estas potencias, como Estados Unidos, Europa, Australia, Canadá, Ucrania, la inflación acumulada rebasa el 65%, que significa los precios muy elevados, los precios de los productos, de los productos básicos. Y también nos dicen cómo en muchos países del mundo están estallando disturbios, precisamente por los precios muy altos. Ahí vemos en Egipto, Camerún, Filipinas, Costa de Marfil, Senegal. Y un manifestante decía en la prensa, en la televisión, en la nota de prensa internacional, nos manifestamos porque tenemos hambre, necesitamos comer, necesitamos trabajo, tenemos hambre, eso es todo, tenemos hambre. Esas son las voces de los pobres del mundo que se levantan, se resisten a vivir en el sistema capitalista, o el capitalismo los ha condenado al hambre, a la angustia, a la desesperación. El Programa Mundial de Alimentos calificó esta crisis alimentaria como la peor crisis en 45 años y advierte que este es un tsunami silencioso que podría sumir a más de 100 millones de personas en la hambruna, en la desesperación. Detrás de estos disturbios están los perversos, los criminales tratados de libre comercio, que han significado mayor sometimiento, mayor dependencia y mayor saqueo a los países pobres, que bien en el Ecuador los pueblos se levantaron, luchamos, frenamos y no permitimos que esto ocurra. Por eso es que es necesario introducir este tema como ahora lo estamos haciendo, con este principio también de la soberanía alimentaria, que en la práctica significa el derecho de los pueblos de la nación a definir políticas agrarias, alimentarias, que sirvan para satisfacer las demandas y necesidades de la población, combatiendo el dumping y también permitiendo fortalecer la pequeña y mediana producción, cultivando, fomentando las formas tradicionales de producción de las comunidades, de los pueblos ancestrales. Por eso es necesario que esta nueva Constitución pueda reivindicar y debe reivindicar este derecho de los pueblos del Ecuador. Claro, y encontramos una o varias razones del tema de la crisis alimentaria. El uno tiene que ver con la diversificación de la producción agroalimentaria, que hoy estamos reivindicando con este tema, como lo señala la Mesa 6, para romper los monocultivos, que en la práctica es una imposición de las grandes potencias frente al alto costo de los combustibles fósiles. Es decir, nos obligan a sembrar soya, maíz y otros productos como la palma africana para poder elaborar, y esto es una política criminal, como son los biocombustibles. Contra eso es este tema,
Contra eso es que estamos resolviendo la necesidad de implementar en el Ecuador la soberanía alimentaria. Es que la soberanía alimentaria no solamente tiene que ver con diversificar la producción, rompiendo los monocultivos, acabando con los monocultivos. Tiene que ver con la capacitación, la tecnología, el crédito. Tiene que ver con un sistema de almacenamiento, distribución y comercialización que las políticas neoliberales y gobiernos anteriores destruyeron esto, hicieron que el Estado renuncie a esta política. Tiene que ver la soberanía alimentaria con el uso, la conservación y el intercambio de semillas, que en gran medida significa también oponernos, resistir a la importación de los famosos transgénicos. Alguien decía, pero si hay que permitir algo, y no compartimos lo que está en el texto, en uno de sus artículos que habla del presidente de la República con el aval del Congreso, podrá autorizar este tema de los transgénicos. Ninguno. ¿A quién le gustaría comer, para poner un ejemplo, maíz con genes de bacteria, tomate con genes de pescados, cerdo con genes humanos? Eso es, compañeros y compañeras, injusto, perverso, criminal. Por lo tanto, no somos partidarios de aquello. Tiene que declararse el país libre de transgénicos, por lo tanto no puede permitir nada del ingreso ni de cultivo ni de semillas. Este tema de la soberanía alimentaria está muy relacionado con el nuevo régimen de desarrollo que aquí estamos hablando. Esto significa que el Estado recupere pues su verdadero rol de ser el organizador y planificador de la economía de los pueblos del Ecuador. Significa ir directamente en sociedad entre el Estado y los pueblos a fomentar, a entregar la asistencia técnica, el crédito a bajos intereses, a largo tiempo. Significa entregarle la semilla calificada. Es que es necesario recuperar también este uso, conservación e intercambio de la semilla, como lo estamos diciendo, en contra de los transgénicos. Significa no solamente los créditos, la compra de manera directa por parte del Estado para acabar con el acaparamiento, la especulación. También debe ser política de Estado el almacenamiento y la venta directa al pueblo ecuatoriano a través de las tiendas de carácter popular. Es decir, estamos frente a propuestas que ahora las estamos haciendo realidad y que el pueblo en el referéndum tendrá que votar necesariamente para dejar el subdesarrollo y el atraso y apostarle al bienestar de todos los pobres en el Ecuador. Por eso creemos y estamos de acuerdo en estos articulados y lo defendemos, planteando también algunas propuestas que deben ser ajustadas. Ejemplo, nosotros creemos que en el artículo 1, ¿verdad? En el artículo 2, cuando se habla de las obligaciones en relación a la soberanía alimentaria constituye un objeto estratégico de la sociedad ecuatoriana, para lo cual el Estado está obligado más que a promover, debe garantizar el Estado y facilitar la producción agroalimentaria. Y lógicamente, cuando hablamos a fin de que se destinen fundamentalmente al consumo local y nacional, mediante la generación de sistemas, ahí creemos que debe implementarse, de producción, provisión, de distribución y comercialización, y defendemos. Ahora en este segundo debate han reemplazado o ha desaparecido este Consejo Nacional de la Soberanía Alimentaria, que tiene que ver precisamente con garantizar